Muy buenas noches, amada iglesia, y a cada uno de nuestros amigos y hermanos que también se conectan con nosotros en esta transmisión. Hoy me siento muy agradecido con el Señor porque nos va a dar el privilegio de concluir esta serie tan maravillosa, la serie sobre la estación o las estaciones en la ruta de la felicidad basada en las bienaventuranzas. Hoy terminaremos con la octava bienaventuranza. Y quiero que estemos muy atentos porque vamos a cerrar con broche de oro, mirando a la luz de la palabra del Señor, escudriñando a la luz de las Escrituras el concepto de lo que realmente significa ser felices al enfrentar la persecución, al enfrentar el ataque del adversario. Así que vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos hable, porque los próximos minutos van a ser minutos donde el Espíritu Santo va a inspirar nuestro corazón y nos va a entregar una perspectiva que va a alentar nuestra alma, para que si estamos pasando justamente en estos días momentos que nos desaniman, momentos donde nos sentimos sacudidos por personas que están utilizando estrategias para ofendernos, para atacarnos, para perseguirnos, esta palabra nos va a dar el valor para seguir resistiendo desde la sabiduría de Dios cualquier ataque del adversario. Padre, en esta noche yo quiero pedirte por favor que tu palabra corra y sea glorificada en nuestros corazones. Señor, que por favor a través de ella podamos recibir ese aliento, esa esperanza, esa motivación en nuestro espíritu para no dejarnos achicopalar frente a los ataques del enemigo, frente a las amenazas del adversario, sino que por el contrario, en medio de la persecución, en medio del dolor, en medio de la aflicción, podamos hallar ese gozo, esa felicidad, esa dicha de saber que nos estamos identificando con tus sufrimientos. Así que te pedimos por favor que hoy tu palabra tenga esa libertad de impactarnos, tenga esa libertad de direccionarnos, porque estamos atentos y nuestro deseo es hacer tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bienaventurados los que sufren persecución. Vamos a hacer lectura entonces de esta octava bienaventuranza que encontramos registrada en Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Y nuevamente vamos a hacer lectura en la Reina Valera 1960. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Encontramos en el registro bíblico con respecto a esta bienaventuranza que debemos sentirnos dichosos por dos razones. Primero, por padecer persecución por causa de la justicia. Y en segundo lugar, al ser vituperados por causa de Cristo, por la justicia y por causa de Cristo. Así que a la altura de este pasaje, hoy hemos llegado a nuestra octava estación en la ruta de la felicidad. Como dice esta bienaventuranza, felices los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Así que esta bienaventuranza es muy interesante porque usa dos términos para referirse al término persecución. En el versículo 10 habla de padecen persecución, y el griego es la palabra dioko, que significa poner en fuga, ahuyentar, perseguir en dos sentidos, el literal y el figurado. Y en el versículo 11 encontramos la palabra vituperio, que en griego es oneidizo, que significa sufrir reproche, sufrir oprobio, sufrir injuria, difamación y también ser insultado. Note algo bien interesante, y es que este segundo término, que es oneidizo, es una explicación de dioko, o sea, del primer término.
Entonces no es que esté hablando de dos bienaventuranzas, sino que está hablando de dos recompensas por padecer o por sufrir persecución. Cuando miramos la del versículo 10, la palabra dioko está muy enfocada en la persecución física como tal, en aquella que apunta a que tú tengas que salir huyendo, ¿sí?, de un lugar, aquella que apunta a que tengas que salir en fuga porque estás siendo perseguido. Y el versículo 11 se está refiriendo a esa persecución más bien de tipo psicológico, a esa persecución de tipo emocional, donde te injurian, donde te difaman, donde te calumnian, donde te insultan. Entonces nos damos cuenta que el Señor registró esas dos clases de persecución. Y en esas dos clases de persecución se encripta nada más ni nada menos que la felicidad. Podemos ser felices por causa de sufrir persecución, por ser justos y también por amar a Cristo. La verdadera paz que nos capacita para enfrentar la persecución es aquella que nace en nosotros para con los demás y no de los demás para con nosotros. Ahí es donde se marca la diferencia, porque muchas veces nosotros estamos buscando que esa paz venga de afuera hacia adentro, y no es así. Esta bienaventuranza nos dice que por la paz que está en nuestro ser interior, que es Cristo gobernando nuestro corazón, podremos entonces hacerle frente a todo lo externo, a todo lo externo. Nuestra paz será puesta a prueba a través de la hostilidad externa provocada por persecuciones, por vituperios. Es importante que nuestra paz, la que nos ha dado Cristo, sea puesta a prueba. Así que el propósito de la persecución en realidad es indignarnos o difamarnos. Tengamos en cuenta algo muy importante. Tengamos en cuenta que la causa no se está aquí enfocando en nuestra debilidad o en nuestra manera de ser. La causa se está enfocando es en la justicia, según el versículo 10, y también por causa de Cristo, versículo 11. Eso es realmente lo que está generando esa persecución. No tiene nada que ver por nuestras debilidades, tiene que ver es por causa de la justicia y también por causa de Cristo. Así que es apenas normal que tengamos que padecer persecución de parte de los agresores. ¿Saben por qué? Pues nosotros poseemos un gobierno, un reino interno totalmente opuesto al sistema que rige al mundo. Entonces, nosotros, los cristianos, los seguidores de Cristo, los que amamos la justicia, debemos presupuestar en nuestra cotidianidad, en nuestro trasegar en esta vida, tenemos que presupuestar persecución, porque vivimos bajo un reino que prácticamente va totalmente en contra del sistema del mundo. La justicia incomoda al injusto, la honestidad encoleriza al corrupto, la humildad pues obviamente va a irritar al vanidoso. La compasión del creyente va a generar molestia a aquella persona que es avara. El inmoral no va a soportar lamentar el pecado de ninguna manera. Así que, pues nos queda la pregunta, ¿por qué somos perseguidos si procuramos el bien? Pues aquí hay que entender que hay dos sistemas totalmente irreconciliables. Está la luz en contra de la oscuridad. Y está la verdad en contra de la mentira. Así que en este contexto entendemos cuando Jesús nos dijo que Él venía a traer espada y guerra. Claro que sí, porque Él venía a establecer un reino que iba totalmente en contra del sistema perverso del mundo que gobierna con oscuridad, que gobierna con mentira y con engaño. El reino de Dios gobierna a través de justicia, de verdad. Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36, nos dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra.
No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Qué interesante cuando podemos escudriñar estas palabras de Jesús. Y definitivamente hoy más que nunca estamos corroborando que entre más abiertamente nos mostramos frente al mundo como amigos de Dios, amigos de la justicia, amigos de la verdad, pues entonces el mundo lanza sus dardos, el mundo nos ve como enemigos, el mundo no soporta que nosotros mostremos la justicia, que nosotros levantemos o enalbardemos la bandera de la verdad, la bandera de la luz. Ahora, las reacciones normales de las personas a la persecución pueden estar muy relacionadas de acuerdo al tipo de temperamento que poseen. A ver, quiero darte algunos ejemplos. Por ejemplo, hay personas que reaccionan lastimando al agresor para descansar en el momento. Cuando se sienten agredidos, cuando se sienten perseguidos, entonces lastiman a su agresor porque sienten o hallan algún descanso en el momento. Esta estrategia se conoce como venganza. Otros, por ejemplo, reaccionan con descontrol de emociones, creando más rabia y rencor. Esto lo podríamos llamar con mal genio. Entonces su mecanismo de defensa frente a la persecución es el mal genio. Se descontrolan, se descompensan emocionalmente y entonces lo que hacen es crear más rabia y rencor. Otra manera es el quejarse y lamentar su pérdida sin alcanzar una solución. Cuando se siente perseguida la persona, es lo que llamamos autocompasión o victimización, ¿verdad? Entonces, esa es otra manera de enfrentar la persecución. Otros, de pronto, lo demuestran soportando en silencio, demostrando aparente serenidad ante el agresor, utilizando la estrategia de ser insensible, negando todo. Aunque se siente agredido, aunque se siente ofendido, aunque se siente atacado, quiere demostrar que él se siente bien, que no ha pasado nada, minimiza todo, pero por dentro se está destruyendo. Esto es ser también insensible, no es sano de ninguna manera. Y también hay otra manera que es disimular que se disfruta el maltrato, que lo conocemos comúnmente como el masoquismo, ¿sí? Disimular que se disfruta el maltrato. Entienda por favor algo muy importante, y es que hay una relación maravillosa entre la séptima bienaventuranza con la octava. La séptima bienaventuranza, que está relacionada con los pacificadores, nos va a capacitar para enfrentar la octava bienaventuranza, que está relacionada con la persecución. Oye bien, solo el pacificador que se ha dejado formar por Dios como hijo suyo podrá hacerle frente a la persecución con gozo y con alegría. Sin ese espíritu de paz de Dios en nuestro corazón y que nos da el testimonio de que somos hijos auténticos de Él, no podríamos hacerle frente a los ataques, a las persecuciones. Entonces, la NBI, que es la Nueva Versión Internacional, me gusta mucho cómo traduce en Mateo 5:12 esta expresión. Dice: alégrense y llénense de júbilo. Y es algo que el mundo no lo comprende. ¿Cómo me voy a alegrar? ¿Cómo me voy a llenar de júbilo cuando me están atacando? Cuando me están agrediendo, cuando están injuriándome, calumniándome, cuando están por debajeando mi nombre, cuando me están haciendo huir de mi lugar que me pertenece, en el cual está mi vida. ¿Cómo así que me voy a alegrar y cómo así que entonces voy a llenarme de júbilo? Pues mis hermanos, hay dos razones sumamente poderosas que justifican este mandato para el creyente frente a la persecución. Y quiero que las tenga bien presentes porque nuestro Señor Jesucristo las habló. La primera es por razón del galardón grande que nos espera en los cielos. La próxima vez que experimentes persecución, por favor no te enfoques en las palabras soeces
o en las actitudes nocivas que están teniendo estas personas contra ti. Más bien, elévate y piensa primeramente que lo que están haciendo contra ti es algo injusto, pero tú estás sufriendo por causa de la justicia. Y entonces tu sufrimiento va a ser recompensado. Hay un galardón grande que está esperando en los cielos para ti. Esto es importantísimo tenerlo bien presente. Y en segundo lugar, por razón de ser genuinos o sufrir por causa de la justicia, es decir, sufrir por causa de Cristo. Tengamos eso bien presente. No importa si lo que están diciendo de mí es mentira. No importa si el sufrimiento que se me está otorgando es porque estoy haciendo lo correcto, es porque estoy haciendo lo que a Dios le agrada. Si estoy honrando a Cristo, si estoy manteniendo su nombre en alto y por causa de eso me atacan, pues no importa. Quiero seguir siendo un cristiano auténtico, quiero seguir siendo un cristiano que honra al Señor. Y de hecho, preparémonos, mis hermanos, porque el ambiente que se está dando a nivel global apunta precisamente a una persecución de la iglesia del Señor. Una persecución fuerte, no solamente física, sino también una persecución de agresión verbal, de agresión emocional. Sin embargo, estas dos razones deben ser suficientes para alegrarnos y gozarnos aún en medio de la persecución, porque nos espera un galardón grande en los cielos y porque es lindo saber que somos genuinos y podemos seguir siendo auténticos por causa de la justicia y por causa de nuestro Señor Jesucristo. La persecución y el vituperio que se puede soportar con gozo y con alegría es por causa de la justicia, es decir, por estar haciendo la voluntad de Dios. Miremos lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 14. Mira el consejo petrino para nosotros. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. La clave para poder mantener esta bienaventuranza frente a la persecución radica justamente ¿en qué? En estar muy atentos, en mantenernos en la justicia, en hacer la voluntad de Dios, en honrar a Jesucristo de manera digna. Si tenemos que sufrir por causa de esto, somos felices, somos bienaventurados. Pero no tiene mérito, al contrario, sufrir persecución o vituperio por vivir una vida desordenada. De hecho, el mismo apóstol Pedro, en su capítulo 2 de su carta, versículo 20, él dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno, o sea lo justo, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos y amigos que me están viendo, a que si tenemos que en algún momento enfrentar una persecución, sea por estas dos razones: por causa de la justicia y por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la persecución que venga, la persecución que se manifieste, lo único que podrá producir en nuestro corazón será un verdadero gozo, será una verdadera alegría, porque sabemos que nos espera un galardón grande en el reino de los cielos y porque vamos a seguir honrando a Dios de manera digna, porque somos embajadores del reino de Dios en esta tierra. Así que quiero concluir en este momento declarando que ser verdadero cristiano no excluye la persecución, al contrario, la incluye. Por favor, tengamos esto bien presente. No debe sorprendernos la persecución, pero en verdad al creyente sí debería sorprenderle la ausencia de ella. Si hace mucho tiempo no sentimos persecución de parte de alguien o de algo, pues deberíamos prestarle atención a qué clase de cristianismo estamos viviendo. ¿Sabe que el evangelista Lucas añade a cada una de las bienaventuranzas un ay? Y me parece tan interesante que el ay que le corresponde a la bienaventuranza de la persecución dice en Lucas capítulo 6 versículo 26 lo siguiente. Escucha lo que dice: ay de vosotros cuando todos los hombres
hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Esto es una alerta para nosotros. Cuando la gente habla solo bien de nosotros, tenemos que prestarle atención. Algo no anda bien. O sea, cuando todo el mundo habla bien de mí, algo no anda bien. Porque entonces no estoy verdaderamente representando a Cristo. Si yo represento bien a Cristo en esta tierra, se sobreentiende que el mundo va a notar que soy diferente a su sistema corrupto y entonces se va a sentir incómodo. Pero si el mundo se siente cómodo conmigo, es porque realmente no estoy representando el reino auténtico de Dios a través de mi vida. Así que prestemos atención a este ay. El honor de los falsos profetas es la popularidad, pero el honor de los verdaderos y auténticos cristianos es la persecución. ¿Entiende eso, por favor? La persecución será el mejor revelador de la calidad del carácter que hemos permitido que Dios forje en nosotros. Por eso es que tiene mucho sentido que nuestro Señor Jesucristo nos diga: bienaventurados los que sufren persecución. Oremos a Dios y pidámosle al Señor que nos ayude a enfrentar la persecución por causa de la justicia y también por causa de Cristo. Mi Padre eterno y Dios todopoderoso, oramos en esta noche dándote muchas gracias por la palabra que nos entregas. Nuestro corazón anhela, ante todas las cosas, representarte dignamente. Te pedimos, mi Señor, para que cada día, formando el carácter de Cristo en nosotros, podamos representarlo a Él dignamente ante el mundo. Podamos verdaderamente proyectar ante las personas el carácter de Cristo. Y si en esa dinámica tenemos que padecer en algún momento alguna persecución, ayúdanos, Señor, para mantenernos alegres y jubilosos, sabiendo, Señor, que estamos padeciendo justamente persecuciones por causa de hacer lo correcto, por causa de hacer la voluntad de Dios, pero sobre todo por causa de nuestro amado Salvador, de nuestro amado Cristo. Nunca nos permitas ser abofeteados o ser perseguidos por hacer el mal, porque esto no tiene honra. Antes esto es una deshonra. Sino por el contrario, Señor, que cuando tengamos que mantenernos firmes sin negociar los principios del reino de Dios y por causa de ello tengamos que ser perseguidos, tengamos que enfrentar algún nivel de persecución, Señor, que en lugar de venir una ola de desánimo, venga sobre nosotros, oh Dios, un júbilo, una alegría rebosante en nuestro corazón, porque nos estamos identificando con los padecimientos de nuestro Salvador, con los padecimientos de nuestro Señor. Y qué lindo saber que entonces podemos también ser como Cristo, porque la Biblia dice que así ocurrió también con los profetas. Fueron atacados, fueron perseguidos porque ellos se mantuvieron en el camino recto, se mantuvieron representando dignamente a aquel que les había entregado esa palabra para compartirla. Y nosotros queremos también, Señor, mantenernos firmes. Ayúdanos con tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, para poder vivir en esa fortaleza del Espíritu de Dios, para no negociar nuestra fe, para no negociar nuestros valores cristianos frente a las propuestas que el mundo está pretendiendo entregar. Aquí estamos, mi Señor, orando y declarando que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y te agradecemos, Señor, por este tiempo hermoso en el cual hemos podido recorrer esta ruta de la felicidad a través de estas 8 estaciones, donde nos hemos dado cuenta que verdaderamente sí podemos ser felices en medio de un mundo infeliz. Toda la gloria sea para ti, toda la alabanza sea para ti, y de verdad, gracias, mi Señor, porque nos has edificado profundamente a través de tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, de verdad, muy agradecido con el Señor por permitirnos culminar esta serie de las bienaventuranzas. Espero que haya sido de gran inspiración, de gran bendición y de gran reto para su fe, para que recorriendo cada una de estas estaciones podamos fortalecer nuestro anhelo de hacer la voluntad del Señor.
Quiero informarles que si el Señor lo permite, a partir del próximo miércoles vamos a iniciar una nueva serie donde vamos a estar enfocados en el fruto del Espíritu Santo. Vamos a estar hablando cada miércoles de una expresión del fruto del Espíritu Santo que están allí descritas en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Así que no se lo pierda, manténgase conectado y compartiendo el link de cada transmisión con todos los contactos tuyos para que más personas puedan ser edificadas, exhortadas y consoladas con la palabra del Señor. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga y nos encontraremos en nuestra próxima emisión. Feliz noche.